Aunque resulta difícil establecer la frontera exacta entre comenzar a vivir y nacer, todos los acontecimientos naturales tienen su principio. Para todos los seres vivos, amanece. A ese primer acto de la existencia de los animales está dedicado este capítulo de Silencio Roto. Este será un recorrido por la sistemática zoológica, es decir, desde los animales más sencillos hasta los grandes mamíferos. Una vez más, se podrá constatar que para llegar a este mundo, las estrategias puestas en juego resultan muy diferentes de unos seres a otros. La mayor parte de la historia de la vida ha transcurrido en el mar. La presencia de plantas y animales no vinculados al agua constituye un episodio reciente de la evolución. En el océano se producen muchos de los más originales sistemas de aparición de nuevos seres. Las estrellas de mar figuran a la cabeza de estos, ya que no solo pueden llegar a este mundo a partir de huevos fecundados, sino también por la llamada reproducción vegetativa. Consiste esta en la regeneración de un individuo completo a partir de un trozo del cuerpo de otro ejemplar. Para poner este proceso en marcha, basta que una mínima parte del disco central quede adherida al fragmento extinguido. De ahí nacen y se desarrollan los 4 brazos restantes. Al mismo tiempo, el ejemplar que sufrió la mutilación recupera, con el mismo sistema, el brazo que perdió. Para las estrellas de mar, por tanto, un accidente fortuito multiplica el número de sus efectivos. Todo ello sin la intervención de procesos sexuales y por caminos que, ante todo, siguen las plantas. Son escasísimos los invertebrados que tutelan a sus crías o huevos. La norma es que sea el infinito número de sus posibles descendientes lo que asegure el porvenir de la especie. Sin embargo, la sepia elige escrupulosamente el lugar donde pone sus extraños huevos. No podría ser de otra forma si tenemos en cuenta que este molusco es una de las poquísimas especies capaces de atar, de hacer nudos. Por tanto, debe procurarse un soporte estrecho y alargado para entrelazar los extremos de sus huevos. Tal es la necesidad de este tipo de anclaje que uno de los más viejos sistemas para pescar sepias consiste en atraer a las hembras sembrando de ramas las orillas del mar. Los huevos de las sepias son negros, pues quedan impregnados de la conocida tinta que estos moluscos utilizan para defenderse. Con este peculiar sistema, las sepias conforman racimos de unas 30 unidades. Como la puesta media asciende a unos 300 huevos, la operación es repetida una decena de veces. El esfuerzo reproductor es de tal magnitud que una vez finalizado, las sepias hembras mueren.
Racimos de huevos negros pueden ser contemplados también muy lejos del mar. Todos los charcos, lagunas y ríos de los continentes pueden albergar las puestas numerosas de los anfibios. Las hembras de los sapos, por ejemplo, llegan a poner hasta 7.000 huevos unidos entre sí por cordones gelatinosos. Abandonada a su suerte, la multitudinaria puesta de los anfibios recibe el calor ambiental hasta que, tras un periodo de incubación muy variable, se produce la eclosión. Las larvas de los sapos en nada recuerdan a sus progenitores, principalmente porque su vida se desarrolla en el agua hasta completar su crecimiento. Estas formas infantiles de los sapos, en cualquier caso, repiten anualmente el asombroso proceso de la conquista de la tierra firme y del mundo atmosférico por seres procedentes del medio líquido. El crecimiento de los embriones de la mayoría de las especies queda tras las paredes del huevo y entra en la categoría de lo difícilmente contemplable. Por esta vez, sin embargo, la transparencia de las puestas de rana va a permitir seguir las fases de crecimiento prenatal. Así son los huevos de rana con 2, 6, 10, 12 y finalmente con 15 días, cuando el embrión ya se mueve dentro del huevo. Poco después se iniciará la vida libre del diminuto renacuajo. Las truchas de los ríos realizan su puesta en los lechos arenosos del curso alto, allí donde el agua es limpia y fría. Hasta 30.000 huevos llega a poner cada hembra. Las blancas esferas de 4 milímetros de diámetro permanecen inmutables durante un mes. A partir de ese momento, la aparición de los puntos negros en su interior revela que el embrión ya tiene ojos. La eclosión de los alevines se produce a los 52 días de haberse realizado la puesta. En ningún momento de estos procesos intervienen los progenitores que, de nuevo, garantizan la continuidad de la especie con un altísimo número de posibles descendientes. La complejidad de los acontecimientos vitales llega al extremo de que muchos animales, en verdad, nacen 2 veces. Entran en esta categoría muchos insectos acuáticos que llevan a cabo metamorfosis tras desarrollar una parte de su existencia en las aguas. Hasta 4 años pueden pasar para que una larva de efémera considere llegado el momento de abandonar el medio líquido. Entonces, trepan hasta la superficie por tallos vegetales o piedras. Ya en seco, se produce su segundo encuentro con la vida. Una imperceptible hinchazón surge de su dorso y por la fractura que se origina emerge un ser absolutamente distinto al que salió de las aguas. La forma adulta de estos insectos está dotada de alas y aparato respiratorio pulmonar. Es decir, que a las transformaciones morfológicas se suman otras, si no tan visibles, sí mucho más importantes. Un sobrecogedor fenómeno destinado únicamente a servir de prólogo a una vida cortísima. En efecto, estos insectos deben su nombre de efémeras al hecho de que su existencia como adultos no sobrepasa unos pocos días, e incluso muchas especies solo viven horas, si bien todas ellas dedicadas a la reproducción. Las libélulas ponen sus huevos en el agua. Muchas especies ni siquiera se detienen para realizar su puesta, evidenciando su perfecto dominio del vuelo. Tras la eclosión, como las aves o los mamíferos. Muchas arañas, en efecto,
vigilan sus nidos o transportan sus huevos sobre sus espaldas. Pero no se limitan a contemplar el advenimiento de su descendencia, sino que una vez nacidos, sus centenares de hijos serán atendidos hasta que puedan valerse por sí mismos. En el silencio y en la oscuridad de la colmena también acontecen prodigiosos fenómenos que culminan en el doble nacimiento de las abejas. Cada celda hexagonal recibe un huevo que, si está fecundado, originará una obrera, es decir, una hembra no reproductora. Cada huevo se romperá al tercer día de su puesta. Las larvas resultantes crecerán de forma espectacular en solo 6 días, hasta convertirse en gruesos gusanos que ocupan toda la celdilla. A partir de ese momento, y ya con sus geométricas habitaciones selladas, tiene lugar el desarrollo de la pupa. El insecto adulto debe romper con sus propias mandíbulas la tapa de la celdilla para incorporarse a la multitudinaria colonia. La operación, frecuentemente, exige más de 15 minutos de grandes esfuerzos. Solo unas horas más tarde, estas abejas comienzan a desempeñar uno de los 4 oficios que tendrán a lo largo de su corta vida. 5 semanas por término medio dura la existencia de las abejas obreras. Los insectos sociales y las arañas cuidan sus huevos e incluso alimentan a sus descendientes. Pero también amanece para otros grupos zoológicos más complejos. La tutela por las nuevas generaciones se pierde en la casi totalidad de los insectos, los peces, los anfibios y los reptiles. Las aves, por el contrario, jamás llegarían a este mundo de no contar con el permanente calor aportado por los componentes de cada pareja a sus huevos. De nuevo, cabe destacar la existencia de múltiples variantes en los procesos de incubación, puestas y eclosión. Algunas especies, como las perdices, se ven obligadas a ser prolíficas. Ponen hasta 16 huevos para paliar las muchas bajas que sufre su población.
De cara al nacimiento, las polladas numerosas deben resolver el problema de la sincronía. Una eclosión prácticamente simultánea evita que ningún polluelo quede descolgado de la familia, especialmente si tenemos en cuenta que las perdices se ponen en movimiento a las pocas horas de nacer. Por eso la señal de partida es convenida de antemano, algo que se consigue gracias a que los pollos de perdiz tienen la posibilidad de comunicarse entre sí desde el interior del huevo. Unos piídos especiales anuncian a toda la pollada que el momento de la eclosión ha llegado. En menos de una hora, todos los pollos rompen la cáscara de su huevo. La principal característica de las aves nidífugas, es decir, las que dejan el nido nada más nacer, es la hermandad, la igualdad de todos los componentes de una pollada. La otra cara de la moneda queda representada por la mayoría de las aves rapaces. Ahora la norma es la desigualdad, el que los pollos nazcan con diferencias notables, incluso de varios días y hasta semanas. Ya hemos contemplado un puñado de proezas relacionadas con la llegada a la vida de los animales. Una de las más apasionantes desde el punto de vista físico es la rotura de la cáscara del huevo por las aves. Se valen para ello del llamado diamante, es decir, de una protuberancia de gran dureza que tienen en la cara externa del pico. Con ella rasgan circularmente las paredes del huevo. Una idea de la penosa labor que debe acometer este milano nos la da el hecho de que su eclosión dura más de 24 horas. Un duro y lento trabajo ejecutado sobre una superficie que puede soportar presiones de hasta 1000 kilogramos por centímetro cuadrado. Al contrario de las perdices, estos nidícolas, es decir, las aves que deben pasar un periodo de crecimiento sin salir del nido, nacen desvalidos, ciegos y sin traje. Las más complejas formas de amanecer a la vida, y contradictoriamente las más duras, corresponden a los mamíferos. Los animales más evolucionados, en efecto, desarrollan sus embriones en el interior del cuerpo. La gestación varía enormemente de unas especies a otras. Los jabalíes llegan al mundo tras 115 días de permanencia en el